Amigos, estamos en el programa Yoga para Todos y seguimos con las cualidades divinas esta semana. La cualidad divina es alegría y nos acompaña Andrea Borboy. Andrea, gracias. Gracias. Gracias por tus prácticas, gracias por tu presencia y por tus consejos y enseñanza. Es muy valioso lo que recibimos, es un verdadero regalo en términos de enseñanza que recibimos de Andrea. Estamos hablando de la alegría. ¿Cuál es tu concepto o concepto de yoga de la alegría? ¿Por qué es importante y por qué puede transformarnos? Sí, la alegría es una decisión en el sentido en que cuando estamos en la práctica tenemos que mantener este estado positivo, ¿sí? Estas ganas de hacer las cosas lo mejor que podemos. Entonces, no en el sentido New Age de nos vamos a sentir alegres todo el tiempo. Por supuesto que la alegría tiene su contraparte también, ¿no? Claro. Y es como la luz tiene la sombra y tenemos que aprender a abrazar. No hay una sin otra. No hay una sin otra, pero es como un estado de también de compasión, ¿no? Vale la pena luchar por eso, definitivamente. Exactamente. Sí, es que siendo justamente cualidad divina, se enlaza con todas las demás, con la compasión, con el amor, con la dicha, finalmente, con la apertura, con mucho, porque la alegría, amigos, nace cuando nuestro alma y espíritu está en paz y estamos abiertos. Es cuando naturalmente surge esta capacidad de estar bien. Y cuando nos damos cuenta que todo está bien, Wojtek, porque al final de cuentas no es que unos días estemos bien y unos días estemos mal. Vamos transitando por distintas experiencias, pero la naturaleza del corazón y del ser es la dicha, la dicha de estar vivos, y es ese flujo de vida que nos mantiene de alguna manera pues aquí, claro, conectados con todos los tipos de experiencias que a veces son buenas y a veces son malas. Y muchísimo nos ayuda en esto el yoga y la práctica de meditación. Por cierto, ¿qué tipo de yoga estás haciendo? Mira, yo hago una combinación que se llama vinyasa restaurativo. Esto quiere decir, el vinyasa es la sincronía del movimiento con la respiración, y el restaurativo es la alineación correcta de, sobre todo, la columna vertebral, que es nuestro eje principal en la práctica. Entonces, es una combinación del movimiento con la alineación restaurativa. Entonces, realmente lo que queremos es un cuerpo feliz, una espalda feliz, un gozo en la práctica, y que nuestro cuerpo pues esté contento. Estamos complementando maravillosamente. Muy bien, pues muchas gracias, Andrea. Gracias. Amigos, este es el consejo de Andrea. El método es el yoga restaurativo. Y continuamos aquí en el programa. No se vayan.